Ha sido un proyecto guardado en el cajón del olvido nada menos que 15 años, pero que empezó a sonar con fuerza en la actual legislatura y parece que ha dado un paso vital para su construcción. La línea orbital ferroviaria de Cataluña está más cerca de ser realidad y te cuento los detalles en este vídeo. Ya hemos hablado en varios vídeos de este proyecto que busca crear una línea destinada a Rodalies que enlazaría Mataró con Vilanova de forma directa y bordeando Barcelona, con la idea de romper el esquema ferroviario radial de Cataluña, en el que todo pasa por Barcelona, tanto en Rodalies como a alta velocidad, y que crea un cuello de botella con faltas de alternativas que acaba estrangulando todos los servicios. Ahora, tras el pacto para nuevos presupuestos acordados por PSC y ERC, esta infraestructura ha dado un paso decisivo para ser una realidad. Una línea que permitirá crear nuevos trayectos transversales entre ciudades de la tercera y cuarta corona de la región metropolitana sin tener que atravesar la capital, y que se afronta como una gran oportunidad tanto desde la óptica de la movilidad como de la urbanística y vivienda, con cada vez más gente apostando por vivir y trabajar fuera del área metropolitana. Las cifras que maneja la Generalitat al actualizar el proyecto de hace 15 años son las mismas que entonces a nivel de infraestructura: 120 kilómetros de longitud en total, desde Vilanova y la Geltrú hasta Mataró, pasando por el Penedès, el norte del Baix Llobregat y el Vallès. Una línea muy dispar, pues mientras que en algunos tramos, como el de Vilafranca a Martorell, se aprovecharían vías ya existentes, en otros, como de Vilafranca a Vilanova, de Martorell a Tarrasa o de Granollers a Mataró, habrá que construir una infraestructura completamente nueva. Concretamente, 68 kilómetros serán de nueva construcción, incorporando en el trazado 23 nuevas estaciones. Todo ello requerirá de una inversión de gran calado, pues adecuando el proyecto de antaño a la actualidad, se habla de necesitar unos 5.200 millones de euros, que incluso podrían ser más, ya que es un cálculo aproximado al no haber todavía ningún estudio informativo redactado. Lo que sí que existe es una reserva de suelo vigente desde el 2010, cuando se aprobó un plan director urbanístico que ha evitado durante todo este tiempo la ocupación de los terrenos por donde algún día quizá pasen los trenes, algo que llegado el día agilizará notablemente los avances. Los extremos del trazado presentan una orografía complicada, con importantes desniveles y cadenas montañosas por medio, lo que obligará a construir túneles y viaductos de cierta complejidad. El Govern, encabezado por Salvador Illa, quiere llevar a cabo las obras recurriendo a una fórmula de colaboración público-privada mediante concesiones y donde desde la Generalitat se marcan el 2041 para tenerlo todo acabado. Una fecha muy prudente, pero donde todavía es pronto para saber si se cumplirá, teniendo en cuenta lo complejo y delicado de lo que habrá que construir y los tiempos habituales en este tipo de grandes obras. Una línea que tiene una previsión de usuarios de más de 30 millones de viajeros anuales, cifra que se acerca a las que mueven líneas consolidadas en zonas mucho más pobladas como la R2 o R4. Si bien estudios independientes técnicos hechos hace no muchos años sitúan la demanda muy por debajo de esas cifras. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Al ser un proyecto que llevará décadas culminarlo, desde la Generalitat se insiste en hablar por tramos, incorporando incluso una fase 0 que sería casi inmediata, centrada en un refuerzo de la actual R8, que va de Granollers a Martorell, un tramo infrautilizado, con solo un tren por hora, pero a la vez con serios problemas por el estado de la infraestructura, donde en estos momentos se acometen obras urgentes como en el túnel de Rubí, que mantiene la línea cortada para los trenes de Rodalies desde enero, dejando estas vías única y exclusivamente para las mercancías. Una zona donde ya hay un acuerdo previo entre RC y PSC que compromete al Ministerio de Transportes a financiar la construcción de 2 intercambiadores en Sant Cugat para facilitar el uso compartido de Rodalies y ferrocarrils de la Generalitat y cuya fecha marcaba el 2028 para la entrada en servicio de los intercambiadores, pero en el que las obras aún no han empezado, por lo que la puesta en servicio se ha retrasado hasta el 2031.
Una buena muestra de la dificultad parece que cada vez mayor para que se cumplan los plazos y el calendario en casi cualquier proyecto y obra pública. Volviendo a la línea orbital, el nuevo trazado ferroviario es bastante paralelo al viejo proyecto del Cuarto Cinturón, una autovía de circunvalación ahora conocida como B40. La línea orbital que busca cubrir el déficit de movilidad en ese ámbito del Vallés a través del transporte público. Por eso se ha marcado el tramo entre Santa Perpetua y Sabadell como la primera fase de obras y donde el gobierno ya encargó el estudio informativo como parte del plan de Rodalías y que incluye también el desdoblamiento de la R3 entre Granollers y Santa Perpetua, cuadruplicando las vías de la R8 en esa ciudad para separar los tráficos de Rodalías y de mercancías, cuyo incremento amenaza con colapsar otros tramos de la red de Rodalías como la R4 en el Penedés debido a la implantación del tercer hilo. Ya en una segunda fase se abordaría el proyecto de Mataró a Granollers, 23 kilómetros de nuevo trazado para conectar el Maresme y el Vallés, como en su momento se hizo por carretera, siendo uno de los tramos más complicados a nivel constructivo, ya que requerirá importantes túneles para superar las dificultades orográficas. Un reto que también se dará entre Vilafranca y Vilanova, la conexión entre el Penedés y el Garraf, que se dejaría emplazada para la cuarta fase del proyecto. Los tramos nuevos evitarán la a veces compleja convivencia de obras y usuarios, mientras que los adaptados supondrán un reto en este sentido para no interrumpir en exceso el servicio. A pesar de la relevancia de esta obra, su supuesta movilidad, conexión de muchos núcleos entre sí, alternativas a la circulación por Barcelona ciudad y presupuestos, muchas voces son contrarias a esta inversión, asegurando que se podrían mejorar esos flujos con una menor inversión y destinar esos fondos a otros proyectos de movilidad, incluso la propia red de Rodalías. Voces como la de la Asociación Alianza Ibérica por el Ferrocarril, con su presidente y portavoz Pau Noy a la cabeza, donde en una entrevista reciente en este canal nos dejó claros los motivos de sus reticencias a este proyecto. No hay ninguna ciudad de Europa que construya orbitales ferroviarias. Bueno, pero vamos a suponer que Cataluña es una excepción porque los catalanes son muy singulares, ¿no? Y queremos hacerlo aquí. Pero la demanda, como va tan lejos de Barcelona, la demanda que capta no es de más de 30.000 viajeros al día. Nosotros hemos hecho una fase 0 y una fase 3, que es por fases, aprovechando secciones existentes, y nos sale una demanda que cuesta 4 duros, la fase 0, que es el doble de viajeros, 70.000. Y la fase 1, que es unir Mataró con Granollers y Vilafranca con Vilanova y la Geltrú por la costa, pero no el resto de ramales que van por el norte de Sabadell y por el norte de Terrassa, y la demanda es un 50% superior a la oficial. Y gasta, en un caso, 150 millones y en el otro 1.000 millones. Claro, comparamos esto con los 4.500 millones que va a la mitad de gente y dices, por favor, estamos haciendo mal las cosas. Por tanto, ni la orbital ni la transversal ferroviaria van a salvar el ferrocarril de Cataluña. El tiempo dirá si estas apreciaciones de Noy son acertadas o no. Lo que ya parece un hecho es que el proyecto de línea orbital saldrá adelante y comenzará sus primeros pasos pronto, por lo que estaremos muy atentos a las novedades que se vayan desvelando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.